Shout a todos. Oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza, para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Paz inverencial, hermanos y hermanas, estamos reunidos hoy en nombre de Ain Samael Beor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales. Alabado sea Shoit, manifestado e manifestado hoy y siempre. Osirians, esta religare tan impresionante que estamos el día de hoy, greco-egipcia romana, Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Hércules, ese saber también obviamente del padre Anubis. Vamos a ver hoy un tema muy especial en esta orden religare conscientiva bíblica. Vamos a ver un tema de evangelización, de concientización, como es el Magnus Opus, una obra trascendental del maestro Samuel Beor, Kalki Buda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana, el Magnus Opus. Escuchemos, estimados, estimadas, este saber tan impresionante. Arcano 14, la templanza. Allí vemos a una mujer mezclando las dos esencias con las cuales elabora el elixir de larga vida. Esas dos esencias son el elixir rojo y el elixir blanco, los principios sexuales del hombre y de la mujer. El arcano 14 nos enseña a manejar los estados de ginas. Un cuerpo en estado de ginas puede adoptar cualquier figura. En este caso actúa dentro de los mundos internos sin perder sus características fisiológicas. Hay que sublimar nuestra energía sexual al corazón. La comunión del pan y vino tiene el poder de sublimar la energía sexual al corazón. Podemos poner un pan y una copa de vino junto a nuestro lecho y después de trabajar con el arcano Asf, orar y bendecir el pan y el vino. Luego comer el pan y beber el vino. El arcano Asf convierte el pan y el vino en la sangre del Cristo. Con este arcano se carga al pan y al vino con los átomos crísticos que descienden del sol central. Arcano 15, Tifón Bafometo. A la puerta del Edema hay un guardián terrible. La esfinge de Moisés. La esfinge asiria, la esfinge con cabeza de toro, que tiene en su mano la espada flamígera para hacer retroceder a los que no están preparados. Ese es el arcano 15 del tarot. Ese es el propio yo de cada hombre. Realmente ese es el yo psicológico de todo hombre, la bestia interna que nos cierra el paso del edema. El edema es el mismo sexo, y la bestia está a la puerta del sexo para invitarnos a la eyaculación del licor seminal, o para desviarnos de esa puerta, haciéndonos ver escuelas, teorías, sectas, etcétera, etcétera. Arcano 16, la torre fulminada. Cuando cae el rayo de la justicia sobre la torre de Babel, muere el yo. Esta muerte del yo es terriblemente dolorosa. El yo no quiere morir, pero el rayo de la justicia divina cae sobre él y lo fulmina. Arcano 17, la estrella de la esperanza. En esta carta del tarot, se ve a una joven desnuda, con dos ánforas de las cuales sale fuego y agua. En el cielo brilla la estrella de 8 puntas, la estrella de Venus, el lucero de la mañana. Hay que trabajar con el fuego y el agua, para recibir la iniciación venusta. La estrella crucificada en la cruz es el Cristo de los Abraxas, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado. Arcano 18, crepúsculo de luna. El arcano 9 es la iniciación. El arcano 18, 2 veces 9, son los peligros de la iniciación, los enemigos ocultos y secretos que se proponen dañar la iniciación. La logía negra, el abismo, las tentaciones, los demonios, que no quieren que el iniciado se les escape de sus garras. Esta es la senda del filo de la navaja. Esta es la senda que está llena de peligros por dentro y por fuera, como dice el venerable maestro Sivananda. Arcano 19, el fuego creador. Este es el Magnus Opus, la obra magna. Para realizar el trabajo de la gran obra, tenemos que trabajar con la piedra filosofal.
Los antiguos adoraban al sol bajo la simbólica figura de una piedra negra. Esa piedra negra es la piedra Heliogábala. Esa es la piedra que debemos poner por fundamento del templo. Esa piedra es el sexo. Aquellos que edifiquen sobre la piedra viva, encarnarán al Verbo. Aquellos que edifiquen sobre la arena, fracasarán y sus edificaciones rodarán al abismo. Esas arenas son las teorías, las religiones muertas, etcétera, etcétera. Arcano 20, la resurrección de los muertos. Realmente, la resurrección del alma solo es posible por medio de la iniciación cósmica. Los seres humanos están muertos y solo pueden resucitar por medio de la iniciación. Arcano 21, el loco, la insensatez. El hombre es una estrella de 5 puntas. Si extendemos los brazos y las piernas a derecha y a izquierda, tenemos el pentágono. El cerebro debe controlar el sexo. Cuando el cerebro pierde el control sobre el sexo, cuando el sexo llega a dominar al cerebro, entonces la estrella de 5 puntas va de cabeza al abismo. Este es el pentágono invertido, el símbolo de la magia negra. Arcano 22, la corona de la vida. Si sumamos este arcano entre sí, tendremos el siguiente resultado. 2 más 2 igual 4. Hombre, mujer, fuego y agua. Io de Baue. Hombre, mujer, falo, útero. He aquí al santo y misterioso tetragramatón. En el arcano 22, aparece una corona sostenida por los 4 animales sagrados. Sobre esa corona danza una joven desnuda teniendo en cada mano una varita mágica. Esa joven es la verdad. Las 2 varas corresponden al hombre y a la mujer. En el templo de Salomón, el arcano 22 estaba representado por el arca de la alianza, sostenida por una corona. En los 4 ángulos del arca, se veían los 4 animales de la alquimia sexual. Las esfinges de Ezequiel tienen también 4 caras, como la esfinge egipcia. El fuego está representado por el león. Ese es el oro potable. El mercurio de la filosofía secreta está representado por el águila voladora. La sal está representada por las patas del toro de la esfinge. El agua está representada por la cabeza de hombre de la esfinge. La clave fundamental es el arcano as. Lo importante es evitar el orgasmo y la eyaculación del licor seminal. Esa es la clave fundamental de la iniciación. Este es el arcano as. Que el Padre que está en secreto, y nuestra bendita y adorada Madre Kundalini, os bendiga, querido lector. Paz inverencial. Paz sea a vosotros. Capítulo 2. El Kundalini. El Kundalini es la energía primordial encerrada en la iglesia de Efeso. Esta iglesia del Apocalipsis es un centro magnético situado 2 dedos sobre el ano, y 2 dedos debajo de los órganos genitales. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. La serpiente sagrada dormita dentro de su iglesia enroscada 3 veces y media. El Kundalini es el fuego de Pentecostés. El Kundalini es la Madre Divina. El santuario de la Madre Divina es el corazón. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Machoan, la Madre Cósmica, el Espíritu Santo, el tercer Logos. Los fuegos dorsales son geovísticos. Los fuegos del corazón son crísticos. En la frente centellean los rayos terriblemente divinos del Padre. Los fuegos del corazón controlan el aceite. Bien, allí tenemos esta obra trascendental del maestro Samuel Ambeor, que ya la tenéis en audio también, una media hora aproximadamente, y nos orienta acerca de la gran obra, esa obra espiritual que tiene que ver con nuestra iniciación, y para lograr ello obviamente es la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: el hacer transmutatorio, la virtualización, que es la muerte del ego, y a su vez también obviamente las obras positivas por las demás personas, el sacrificio por la humanidad en lo más exaltado, que sería la dharmatización. Si practicamos estos 3 principios, logramos nuestra autorrealización íntima. Obviamente, si uno quiere de una gnosis básica escalar ya una gnosis nirvánica y más aún a gnosis a inscristificación, se requiere la praxis del sagrado arcano AZF por amor y para amar, o sea, la práctica sexual que tan natural se da dentro de la pareja por ese sentir erótico sexual que ya Dios mismo depositó ese placer en los propios órganos sexuales de cada persona.
Y a su vez, el varón con sus 300 a 500 millones de espermas, que refleja salud, viene una erección en los órganos creadores, y la mujer también tiene su apetito sexual natural erótico que Dios ya le depositó en sus órganos sexuales. Entonces, en medio de eso, lógicamente que lo más natural es que se dé el acto sexual por amor y para amar. El secreto del sagrado arcano ZF, pues, se junta por amor y para amar la pareja en el acto sexual. Allí pide salud, amor, dinero y en abundancia y por vida, prosperidad físico-conscientiva, eliminación del ego, que se logre la virtualización, eliminación de la falsa personalidad y que se cree una nueva personalidad, y obviamente luego de ese goce sexual con el Kama Sutra, Nangaranga, Kamakalpa, la gnosis erótico-sexual, la gnosis amatoria, que lo da claramente el maestro Samuel Ambeor en el libro El Parsifal Develado. Se retira después del goce de un cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas, de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin perder, sin botar, sin sacar, sin eyacular, sin fornicar, sin expulsar ni una gota de tu enseminis, ni tu varón, ni tu mujer. Esa energía del enseminis de la dama, que la tiene en las glándulas de Skene, a unos 7 centímetros de la entrada uretral, ahí está tu enseminis dama, y obviamente esos millares de óvulos que están en los ovarios se transmuta, y el varón su enseminis, y a su vez sus millonadas de espermas lo transmuta también. Allí se cumple el sexto mandato divino: no fornicarás. Jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás con la o las parejas que Dios te bendiga. Sed casto, tened telema, retiraos y refrenaos a tiempo sin derramar el vaso de Hermes. Crea los cuerpos superiores e existenciales del ser. Con esa energía creadora obviamente se va uno apartando de eso que es la inmundicia que enseña en Levítico 15, que tiene que ver con la eyaculadera del enseminis, o sea, la fornicación. También otros tipos de fornicaciones mentales, verbales, emocionales, etcétera, que todo eso también tenemos que irlo corrigiendo. Y a su vez, si una persona, un pastor, ministro, sacerdote, isis, misionero, misionera, instructor, monje, lama, yogi, fakir, quiere realmente ir para el reino de los cielos y orientar a los congregados, congregadas, también el camino de Dios, pues a practicar la castidad científica por el resto de la vida. Hay otros sistemas sexuales que también da el maestro Samuel Ambeor en el libro El matrimonio perfecto. Enseña que hay el sistema de tantrismo gris y el negro. El negro tiene que ver con que siempre tiene el acto sexual y bota y eyacula su energía sexual. Eso obviamente va debilitando el cerebro y partes del cuerpo porque no hay transmutación de energía. Peor si tiene una eyaculación precoz. A su vez, en ese sistema están sujetos al condón, los preservativos, pastillas anticonceptivos y un montón de cuestiones más, que claro que altera una parte natural del cuerpo, pero es el sistema sexual que tienen allí. Si no lo utilizan, peor. Lo que no se recomienda es ya las famosas ligaciones o extirpaciones del útero. Eso se daría en casos extremados de vida o muerte de la dama. Pero a su vez le atraza en cierta obra espiritual a causa de que daña los órganos creadores. Claro que tendrá ya después de curarse el acto sexual, seguirá disfrutando un disfrute sexual, pero ya creaciones de cuerpos solares pues no va a haber en el caso ya de la extirpación del útero. En ligaduras avanza pero más lento. ¿Por qué avanza? Porque está presente obviamente el útero. En el caso del varón, imagínense que se haga la famosa vasectomía y otros detalles más, entonces lógicamente eso va alterando su propia salud, su vida, y a su vez en cuestiones alquímicas de creación de cuerpos va afectando. Entonces la suprasexualidad es mejor para toda persona, pero también existe lo que llamamos el tantrismo negro. Otro sistema sexual pues es el tantrismo gris. En unas tiene el acto sexual con castidad, no eyacula la energía sexual, y en otras eyacula, bota, saca la energía sexual. Tantrismo gris. Pre-blanco, porque están dentro de cámaras, ya sea en iglesias, en órdenes esotéricas,
y obviamente unos cuantos meses ahorran la energía sexual, tienen el acto sexual con castidad y después de ello fornican, botan la energía sexual y luego otros meses la ahorran y así se la pasan las personas con su tantrismo pre-blanco. Cumplen otras leyes del decálogo, por ejemplo, no roban, no matan y otras más, pero obviamente de tantrismo pre-blanco, gris y negro, la persona no va a ir para el reino de los cielos. De tantrismo pre-blanco hasta puede tener más salud, más dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, porque es más casto, ¿no? Es menos fornicario y fornicaria. Pero después de un ciclo de 108 vidas igual va para la involución. ¿Por qué? Porque si quiere ir para el reino de los cielos, allá no aceptan personas que viven eyaculando la energía sexual, ni de tanto en tanto, o siempre. Quiere irse para el reino de los cielos, pues tiene ahí la técnica de la suprasexualidad, la castidad científica por el resto de la vida, con la práctica de los 3 factores. Y a su vez, para los mundos nirvánicos no está obligado a hacer sacrificio, sino buenas obras para generarse dharma. Y obviamente no va a eliminar todo el ego, pero sí parte de él con las meditaciones de muerte budista. Ya para la cristificación, en ese aspecto, pues elimina todas las cabezas de legión, o sea, todo pocilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Se paga todo el karma y obviamente se hace creaciones solares. Esos cuerpos se hacen de fuego y a la vez de luz. Va haciendo las 3 montañas iniciáticas y se vuelven humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, cristificados, creadores de semillas, de cuerpos, de planetas, sistemas solares, galaxias, universos. A su vez, obviamente, para ello, la praxis de por vida de los 3 factores de la revolución de la conciencia por siempre. Entonces allí va recién a entrar al reino de los cielos. Es por eso que desde este tema y desde esta religares se comparte con todos los más de 7.000 millones de habitantes ese camino real para que la persona vaya para el reino de los cielos. Si la persona no hace meditaciones de muerte budista para desintegrar esos egos y aflorar con las virtudes totalmente, con paciencia, con diligencia, con humildad, con caridad, con altruismo, con templanza, con clarividencia, intuición, telepatía, recorridas pasadas, ya que alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas y energías que en otro la tuvimos. Entonces, si uno no se dedica a auto-limpiarse con las meditaciones de muerte budista, obviamente tampoco le van a aceptar en el reino de los cielos si es que no se pone a practicar esas meditaciones. Acordémonos que en los mundos nirvánicos también hay dioses, diosas que aún tienen ego y falsa personalidad, pero siguen su proceso de purificación a su paso. La cristificación es diferente, es un proceso más acelerado. Pero si una persona no quiere nunca limpiarse, eliminar un solo ego, pues no va a ir para el reino de los cielos. Después de un ciclo de 108 vidas, rueda para los mundos infiernos. ¿Y para qué va allá? Para que con la ayuda de nuestro Señor el Cristo, Satanás y las energías de aquellos lugares, dimensiones, la energía de la Madre Virgen Cateproserpina, en cientos, miles o millones de años se purifique uno del ego, pero en esas regiones, luego quede nuevamente como chispa divina y prosiga otra vez por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, llega al reino humano y otro ciclo de 108 vidas y a ver qué se hace, ángeles, sombras o demonios, y vuelta vive un ciclo de 108 vidas. Y al final, si no ha querido autorrealizarse con la praxis de los 3 factores, vuelve otra vez a la involución. Entra en cuerpos de animales, chanchos, cuyes, puede ser también monos, burros, cabras y otros animales más, y después de eso entra a los 9 círculos dantescos. Allí en el libro de Infierno, Diablo y Karma del maestro Samuel Ambeor tenemos más información, también en el libro del Piscis Sofía de Jesucristo, últimos capítulos, y del Dante Alighieri en la Divina Comedia. Entonces, en el Magnus Opus, muy importante, practicas la magia sexual en tu templo del descanso Hamsah Kamasutrian, o sea, tu dormitorio, y luego del acto sexual puedes ungir el pan y el vino. Muy importante comprender que desde los mundos superiores de conciencia, átomos de la Santísima Trinidad, o sea, átomos del Padre, átomos del Hijo, átomos del Espíritu Santo, átomos crísticos también,
se concentran en aquel pan y en el jugo de uvas frescas se deposita aquella energía. Entonces allí en el pan y el vino transustancializado tienes átomos divinos de Dios, de la Santísima Trinidad, y también los átomos crísticos. Ahora, esa sustancia especial que contiene ya el pan y el vino entra a nuestro cuerpo y se va transformando ya también en nuestra carne, en nuestra sangre, en esa parte energética, obviamente. Y esos átomos del Padre, Hijo, Espíritu Santo que entraron en nosotros nos van dando vitalidad, energía y obviamente aliento espiritual, porque entra átomos de energías divinas dentro de nosotros y ello nos impulsa para seguir una obra espiritual. Claro que la persona que no quiere autorrealizarse, igual entra esa energía dentro de ellos y pueden enfocarlo también y todos mismos para salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Y en las personas que ya se anhela la autorrealización, obviamente para escalar en las 3 montañas iniciáticas. Comprendamos que cuando consagras el pan y el vino, entonces te concentras allí y pides al Padre, Madre Divina, que deposite en ti, en uno, y en aquel pan y vino, aquellos átomos de la Santísima Trinidad y los átomos crísticos que serían del Hijo. Pero no es que en el pan y el vino está chorreando sangre ahí, o el pan ya es un pedazo de carne, y que de ahí comes carne y bebes sangre, porque eso sería un acto ya de un satanismo, que puede ser un satanismo demoníaco o un satanismo crístico. Entonces eso hay que entender muy bien. Acordémonos que los dioses diosas, ya aún sin tener ego y karmas, también se equivocan. Y hay cierto manejo mal gramatical, un manejo negativo, y obviamente se sella en la psiquis de las personas cosas falsas. Y por ello los dioses diosas obviamente se generan karmas, se generan castigos, karmas duros, por dejar mal programando los cerebros de las personas. Entonces en eso tened mucha precaución. Por ejemplo, si te vas allí a los relatos de Melquisedec, que tomó pan y vino junto con Abraham, entonces simplemente bendicieron el pan y el vino y consumieron. Ahí no te está diciendo que sangre y carne se está transformando el pan, simplemente obviamente son átomos de otras dimensiones que se concentran dentro del pan y el vino. Esto es como, por ejemplo, en los granos le da el sol. Entonces el sol se concentra en la cáscara también, en todo el grano. Si comes granos, entonces lógicamente esa energía solar pasa al cuerpo físico. Y de ello también vamos haciendo nuestros espermas, nuestro enseminis, la dama su enseminis y sus óvulos. Y si eso transmutas, estás transmutando energía solar, de sol. Entonces es muy importante ir aclarando y comprendiendo ese aspecto que el maestro nos da, y allí por ejemplo explica que se transforma eso en carne y sangre, pero no es que eso es una carne física ni sangre, porque tú no vas por ejemplo a un culto religioso a estarte bebiendo carne y sangre de nadie, porque es un acto demoníaco eso. Si quieres carne, pues anda, hazte un buen asado y obviamente eso come. En esa misma carne pues ya lavada y todo aquello, pero hay ciertas sustancias de sangre dentro, pero ya en el asado pues eso al carbón y todo aquello pasa y te comes eso. Ahora vienen unos falsos dogmas, fanatismos de que a la gente le mal programan que vayan a las religiones para que vayan a estar bebiendo la carne y la sangre de Cristo, y los otros se mal programan en su psiquis y eso en el subconsciente les va quedando. Si lo vieran al Maestro Jesús el Cristo, como ya están mal programados por ciertos egos, falsa personalidad y mal manejo de virtudes y de léxico, o sea, una mala programación neurolingüística, entonces si le vieran al Maestro Jesús el Cristo, de una vez quisieran tragárselo, comérselo, devorárselo y beberse su propia sangre. O si ven a los sacerdotes ungidos, ungidas, quisieran comérselos
y beber la carne y sangre de ellos, porque ellos mismos les están mal programando por un mal manejo de palabras y por ciertas imágenes verbales que van con el verbo creando en el subconsciente de las gentes a que ya se coman de una vez gente. En este aspecto, pues tú no eres caníbal, porque eso tiene que ver con egos terribles que tienen que ver con la cabeza y legión de la ira, e irse contra ese quinto mandato divino: no matarás. Viene una falsa tradición que, por ejemplo, los que seguían a Mitras también, ellos comían carne y sangre, se la comían, a ver si la carne la comían siquiera asada o se la mandaban allí directamente, carne de toro, y hacían un cierto falso rito religioso. Hay un real rito religioso al dios Mitras, que es un ser cristificado, pero obviamente consagrando el pan y el vino. Por otro lado, obviamente el Maestro Jesús el Cristo, como un verdadero Christus Lucifer de Dios y como un verdadero discípulo también del Cristo y de Cristo Satanás, sí realiza un acto satánico, pero de Dios, cuando él bebe carne y sangre, físicamente hablando, de todos sus discípulos, y sus discípulos también beben la carne y sangre. Entonces, de ese acto que hizo una vez en la vida el Maestro Jesús el Cristo hace 2000 años atrás, comienza una falsa costumbre de la gente de querer beber carne y sangre también. Pero comprendamos que en este aspecto el Maestro Jesús obró satánicamente, con un satanismo de Dios, porque ya sabemos que hay un satanismo anticrístico también, que tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído, que llegó de otra constelación, era antes un dios, pero luego se volvió un demoniazo, y saca a los satanes. Otros son los luciferes, que vienen de Lucifer, el ángel Dios caído, y saca a los luciferes. Pero otra muy diferente es la energía de Cristo Lucifer, que se desdobla del Espíritu Santo, y otra muy diferente, la energía de Cristo Satanás, que es una energía sagrada que nos ayuda en los mundos infiernos, energías de Dios emergidas también del Espíritu Santo. Entonces, en este aspecto, el Maestro Jesús el Cristo obviamente hizo un acto real, físicamente hablando, de satanismo crístico. Entonces, obviamente, todos los discípulos pusieron sangre de ellos física, y el Maestro Jesús también sacó parte de su sangre, mezclaron en una sola copa y comenzaron, también cuenta el Maestro Samuel Ambeor, que pusieron partículas de carne de todos ellos también, carne física hablando, carne y sangre física. Entonces eso comenzaron a beberse los 12, a ver que alguien también saque un cuadro realmente con esos detalles, pero con carne humana que tomaron y sangre humana, pero en un ritual especial que ellos hicieron, obviamente de acuerdo a ciertos ritos satánicos de Dios. Entonces entre los 12 bebieron la carne y sangre de ellos y se pactaron en ese ritual especial que ellos hicieron. ¿Veis? Pero eso lo hicieron una sola vez en la vida, para que después de los procesos de resurrección el Maestro les siga dando enseñanzas tanto físicamente como astralmente. Pero el Maestro no manda que la gente coma carne ni sangre, en el sentido de oficializar en religiones que mal programen ya eso, y que en algunos lugares ya estarán comenzando también pues con un montón de falsos dogmas. Ese ritual que hizo él es sagrado y es un pacto de sangre, un real pacto de sangre que lo hacen los maestros en casos exaltados. Vamos a escuchar una alabanza, el Om Masi Padme Hum, hermanos y hermanas.
Masi Padmeyo. Continuando, hermanos y hermanas. Entonces es clave trascendental entender esto, que si realmente el Maestro Jesús el Cristo hizo un acto satánico de Dios, con ese satanismo de Dios, y bebió, como vimos, la carne y la sangre, bebió la sangre y comió carne de sus propios discípulos. Y obviamente se pactaron entre ellos, logran hacer ese pacto, y a su vez el Maestro, después de la resurrección, pasa 11 años físicamente dando enseñanzas, y entre ellos da el famoso Pisti Sofía, que eso lo dio después de la resurrección. Pero existe otros actos de satanismo demoníaco, que también lo explica el maestro Samuel Ambeor en el libro El Matrimonio Perfecto, y que en este caso ellos también utilizan sangre para hacer invocaciones de ciertos demonios. Entonces degollan una res, hacen un pozo y ahí ponen la sangre, y obviamente hacen conjuros que ellos tienen e invocan a demonios que se les cristalice la sangre, por un lado. Pero ese ya es un acto demoníaco. Ahora, otra, por ejemplo, la sangre nos liga a la parte astral de las otras personas. Por eso es que cuando se haga un pacto de sangre, pues quedan ligadas las personas de por vida. Y eso no es al alboroto nomás allí. Maestro Jesús el Cristo hizo ese pacto de sangre porque necesitaba urgentemente seguir dando esas enseñanzas a los discípulos y que quede el libro del Pisti Sofía para la humanidad. Pero Él no está incentivando en las religiones a que se dé carne y sangre de nada ni de nadie a la gente, porque eso sería ya un acto demoníaco. Entonces va una corrección, pues lógicamente, en nombre de gloria a Dios, que Cristo Samuel Ambeor ya vino y con nos y vosotros está nuestro lema divices telema, en cuanto a que ese pan y ese vino se transforme en carne y sangre. O sea, no vas a ver allí un tajo de carne y una copa de sangre, y que luego está tomándose el sacerdote, la Isis, y eso les da carne y sangre también a los congregados. Entonces imagínate que vayan los niños, niñas, y que luego sus familiares en casa les estén preguntando: ¿y de dónde vienes? De la iglesia. ¿Y qué te dieron? Me dieron carne y sangre de Cristo. Entonces es una mala programación que obviamente les va quedando en la psiquis a los niños, niñas. Eso estamos refiriéndonos para el primer nivel, las iglesias públicas, también segundas cámaras, puede ser terceras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Ahora acordémonos que los maestros también tienen un inicio, ego, falsa personalidad, mal manejo y virtudes. Y aún ya después hecho las 3 montañas y ya perfectos, pero también pecan y han pecado con sus propias virtudes cuando las manejan mal y cuando obviamente dan leyes principiantes para la humanidad, se generan terribles karmas duros. Entonces obviamente allí está mal expresado en esos detalles, y eso también pues tienes que ir viendo en los otros libros, por ejemplo de la Gnosis Samariana, donde está el ego del maestro. Estamos hablando de la humana persona, el maestro Ambeor. ¿Dónde está su falsa personalidad? ¿Dónde está su mal manejo de virtudes? Y también tienes que revisar, y tenemos que revisar dónde están algunas equivocaciones del Dios cristificado Samael, o sea, el padre del maestro Ambeor. Y así en todo libro también de Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, etc., pues hay que revisar todo ello. Hay que revisar eso en las obras del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, en las obras de todos los maestros, maestras gnósticos dentro de la gnosis samariana, y los maestros de la gnosis universal, o sea, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kalishwango, Digo, Tantor. A su vez, en los libros hebreos, pues tienes que revisar dónde está el mal manejo de virtudes de Jehová, Alá o Jehová Alá, que es el mismo, dónde está ciertas leyes principiantes que tal vez él mandó y que no hay que cumplir eso, porque eso más trae daño a la humanidad
Y obviamente en ese aspecto se generan terribles karmas duros los dioses. Entonces hay que cumplir lo más exaltado, las leyes más perfectas y el más perfecto manejo de virtudes de los dioses ya cristificados, creadores incluso del universo. Por otro lado, también hay que ver, obviamente, todos esos detalles en todos los libros existentes. O sea, no volverse fanáticos, fanáticas de los venerables dioses, ni de los maestros, maestras, que están en sus 3 montañas iniciáticas, sino hay que volverse discípulos de ellos. Y un real discípulo, discípula, ve todo esto que estamos viendo acá, pues, lógicamente. Algunas personas, porque están hasta enamorados, por ejemplo, o enamoradas del propio maestro Samuel Ameor, ven solo la parte positiva, pero no se dan cuenta de los otros aspectos y caen en un fanatismo. Entonces nosotros tenemos que volvernos reales discípulos, discípulas de ellos. Y el mismo maestro Samuel Ameor, por ejemplo, en sus propios libros, aclara ciertos detalles de equivocaciones y rectifica, pues lógicamente. Entonces es un ser muy superior que maneja sabiamente la virtud de la humildad. Por ello ya hemos visto que todo maestro, maestra espiritual, al final de su obra tiene que hacer un libro de rectificaciones, donde allí comienza a ubicar lógicamente la parte de errores que ha escrito y corrige. Entonces con eso un discípulo va directamente a ese libro y luego sí ya no se enreda en los demás pues estudios en cuanto a ciertos egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes de aquel maestro, maestra espiritual. Entonces está mal programado irle a decir a la gente que está comiendo carne y sangre de Cristo. En algunas religiones dicen cómete el cuerpo de Cristo, o sea, ya están mal programándose para comerse de una vez a un mismo Maestro Jesús el Cristo si lo viera. Y si le sacan sangre no hay ningún problema. Pero eso es falso. Comprendamos que cuando por un lado, primeramente, lógicamente, la carne del Maestro y su sangre y sus átomos son poderosísimos, lógicamente. La carne y sangre de Cristo, de su cuerpo que tiene más de 2000 años, tiene poder. A su vez, sangre física de él existe, como ya nos enseña el maestro Samuel Ameor en el libro El Piscis Sofía, que José de Arimatea, discípulo de él y que era de la parte del ejército romano, una parte especial que tenía un rango allí. Entonces él en una copa pudo receptar, coger sangre física del maestro, y también tuvo la lanza donde le hirieron al costado, a ver si ahí quedó también alguna ciertas partículas de carne mismo del maestro. Entonces después cuenta el maestro Samuel Ameor que un ángel le orienta a José de Arimatea que ese cáliz y esa lanza con sangre física real del maestro se la guarde allá por Montserrat, España, en un templo sagrado que está en estado de Ginas. Entonces ahí físicamente existe la sangre de Cristo que tiene un poder extraordinario. Y dentro del cuerpo del Maestro Jesús que está resurrecto, obviamente también está su sangre y su carne. Pero otra cosa es estar promocionándole a los congregados, congregadas, trabajándole al emocionalismo y a cierto tipo de hipnotismo colectivo, de estarles promocionando que estén comiendo carne y sangre de Jesucristo. Eso ya es un acto demoníaco. Ahora, si se aparece el Maestro Jesús el Cristo realmente y te invita a hacer un pacto de sangre y carne como lo hizo con sus discípulos, pues lógicamente se lo hace quien quiera. Pero eso es muy diferente, Entonces, en cuanto al pan y el vino que se pone en los altares, no es vino porque no estás promocionando borrachos a futuro ni borrachas a futuro. Al estar diciendo a la gente que tome vino, que el vino es sagrado y que esto que el otro, estás promocionando mucha gente para que después se hagan borrachos, borrachas en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque aquella gente ya está mal programada y si en una fiesta con sus amigos, amigas, le invitan vino, él en su subconsciente ya está programado a que si rechaza y no toma eso, se va para el infierno. Entonces comienza las copas y luego termina en borrachera. Una borrachera resucita la legión de diablos. Esto con excepciones en cuanto a que algunas personas acepten una copa, la disuelvan eso en un galón de agua y te la tomas y listo, no caes en borrachera. Pero al que cae en borrachera, una borrachera resucita la legión de diablos.
Pero ¿de dónde viene la mala programación para que la gente sea borracha? De las mismas religiones, porque le incentivan a que el vino es sagrado porque representa encima la sangre de Cristo. Y ya le orientas a que sea una persona media sádica, que beba sangre y encima que aprenda a ser borracho y reciba a toda persona las copas de trago de vino. ¿Y de dónde sale eso? De los propios altares, por una mala programación neurolingüística, por no practicar una real gnosis gramatical de programación neurolingüística. Bueno, que eso lo tenemos en el sol conscientivo que vimos en el sol conscientivo ORS del lenguaje. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Y esto pues, si ves errores, por ejemplo, hay en otros rituales sagrados, que eso está, esos rituales sagrados que tenemos, por ejemplo, en cámaras superiores, como segunda, tú lo tienes públicamente en el libro egipcio de los muertos. Ahí están todos los rituales que son de carácter público para la humanidad y quien quiera hacerlos puede ir allí, revisar en esos libros y hacer esos rituales egipcios públicamente para la humanidad también, o en cámaras. Pero eso es de carácter público, eso no es de patrimonio de la gnosis samaliana. No, el maestro Samael Aun Weor nos comparte esos rituales y él también estudió el libro egipcio de los muertos, estudió las obras de Aleister Crowell, que era maestro del mismo maestro Viracocha. A su vez estudia las obras del maestro Viracocha y los rituales gnósticos Rosacruz de su antigua sede gnóstica Rosacruz, donde estuvo el maestro Samael, discípulo del maestro Viracocha, y de ahí nos trae también ciertos rituales, pero esos rituales son de dominio público. Lo tienes directamente en el libro de Aleister Crowell, un gnóstico que dio la gnosis a sus discípulos también, entre ellos discípulos de Aleister Crowell es el maestro Viracocha, que lo respetaba muchísimo. Ahora que el bodhisattva, la humana persona, haya cometido ciertos errores, pues se generó ciertos karmas duros, que allá los pagará él. Pero él recibe el libro de la ley y ahí están los 7 rituales, que lo hacemos también, por ejemplo, en segundas cámaras. Pero obviamente, Aleister Crowell, él recepta los rituales de acuerdo a su grado de conciencia, también tenía ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, y lo plasma en el libro de la ley. A su vez, el maestro Samael Aun Weor también estudia pues lógicamente a Aleister Crowell y a todos los iniciados de la época, como es Upensky, Gurdiel, la maestra Blavatsky, Eliphas Levi, y se estudia todas las obras también de Biblia, Corán, Mahabharata, etc. Y a su vez también hace investigaciones en los registros akáshicos de la naturaleza y en otras dimensiones más, y con su clarividencia y sus poderes nos plasma 7 rituales especiales para realizarlo dentro de una élite de segundas cámaras, por ejemplo. Y ahí lo seguimos haciendo ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Pero en el rosacrucismo gnóstico del maestro Viracocha también tienen esos rituales y lo hacen. Pero a su vez, si una persona toma el libro egipcio de los muertos, ahí tienes los 7 rituales y más. Y a su vez, si estudias vos el libro de Aleister Crowell, estudia usted ese libro y se pone a hacer esos rituales públicamente, pues no hay ningún pecado, porque eso es de dominio público para la conciencia de la humanidad. Ahora, lo que sí obraría mal a una persona que vaya a meter a cualquier persona a una segunda cámara, por ejemplo, gnóstica, que jamás se haya consagrado ni se haya vencido en las otras cámaras. Allí sí pues está profanando la cámara. La persona tiene que vencerse en primer nivel, seguir escalando para que luego, después de su consagración dentro de gnosis samaliana, pueda entrar lógicamente a consagrarse a las segundas cámaras. Entonces eso es diferente que una persona que hoy has conocido en la vida, quieras hacerle que entre directamente a terceras cámaras. No, pues esa persona primero tiene que pasar por segunda, por primera, y a ver si se vence para que llegue a tercera, o a cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Pero los rituales que vemos son de carácter y dominio público. O sea, nadie se va a adueñar del libro egipcio de los muertos, menos dentro de la gnosis samaliana. Ni nadie va a ponerles orden allí de que esto de acá no me lo leen ni lo estudian. No, eso no, porque eso sería dogmatismo, fanatismo. Bien, por ejemplo, imagínense que un estudiante de la gnosis samaliana funde una iglesia aparte de las instituciones gnósticas samalianas y que siga representando también las iglesias gnósticas samalianas, pero que funde una iglesia aparte, una religión aparte, y da los rituales egipcios y más.
bendecido será por Dios y que los dé públicamente también si es que anhela, o en cámaras selectas. ¿Y de dónde va a tomar los rituales? Ahí tienes pues libro egipcio de los muertos. Ahora quieres perfeccionar esos rituales, pues estudia la liturgia gnóstica que da el maestro Samuel Ambeor, pues obviamente. Ahora, dentro de los ritos, pues hay que corregir ciertas cosas que están anormales y que es deber de los discípulos y discípulas corregir, tanto dentro de la gnosis samaniana o en la sabiduría en general. Por ejemplo, tienes una parte allí que deberéis honrarme todos a sangre y fuego con la espada al cinto. Pues, y deberéis derramar sangre, dice un ritual. Eso está mal escrito ahí, pues. Y si el bodhisattva, la humana persona del arcángel Samuel Ambeor, no se dio cuenta, pues lógicamente tú te has de despertar y no has de seguir obedeciéndole al ego, a la falsa personalidad o mal manejo y virtudes del maestro Samuel Ambeor, porque la persona se va a estrellar y hacer que se estrellen otros. Ya las logias anticrísticas, por otro lado, van a tomar esos rituales y comenzar a analizar totalmente qué hablan, qué dicen y a qué le están programando a la gente. ¿A dónde van a ir a parar con esa mala programación? Entonces, en este caso, ¿tú para qué vas a honrar a alguien con sangre y fuego? Eso ya tiene que ver con ciertos actos de satanismo demoníaco. Tú no tienes por qué estarle honrando a nadie con sangre y fuego. Y en este aspecto directamente con la sangre. O sea, te incentiva, por ejemplo, a otra cuestión allí de que no dudéis en derramar sangre en mi nombre. ¿En nombre de quién tú vas a ir a estar derramando sangre, que esto, que el otro? Ahí ya aclara el maestro Samuel Ambeor, por ejemplo, que lo que tienes en Éxodo 29, a ver si está exacto eso allí, si no es en la parte de que ya consagran los templos y luego comienzan el degolle de animales y comienzan a derramar toda la sangre macabramente sobre los altares. Eso enseña el maestro Samuel Ambeor en sus obras, que es legítima magia negra, puesto por las huestes anticrísticas dentro de ciertos libros hebreos. Jehová, Alá, que es de Dios, no es Yahvé, el ángel Dios caído. Ese es otro caso, son dos diferentes. Yahvé, Yahweh, fue un Dios poderoso, luego se cae espiritualmente y se vuelve un demoniazo. Entonces, obviamente, las huestes anticrísticas de Yahvé, Lucifer, Moloch, Chandramelech, mal programan a las gentes, a propios dirigentes espirituales, para que comiencen a poner incluso en ciertos libros sagrados barbaridades. Y ellos piensan que eso les está diciendo que haga Dios o los dioses reales, como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Jehová, etc. Entonces reciben telepáticamente de las huestes anticrísticas ciertos mensajes y comienzan a poner esa magia negra dentro de ciertos libros hebreos, en Éxodo, en ciertas partes. Entonces, vamos a ver dónde está lo blanco y dónde está lo negro. Lo de consagrar un templo con el poder de los dioses fuego, tierra, agua y éter, eso está correcto, pues teurgia, magia. Eso lo hacemos en todo templo y que queda con el poder de Dios allí. Pero eso de estar degollando animales y echándole sangre al altar y todo eso, eso es legítima magia negra, enseña el maestro Samuel Ambeor. Por ende, jamás vas a obedecer eso que está allí en el Éxodo 29, nunca en la vida, porque si vos como religioso, usted como religioso, quiere ir a estar obedeciendo al pie de la letra eso, está programándole a magia negra a su gente y buscando que más pronto se vayan ahí para el averno, para el infierno. Entonces eso nunca vas a obedecer, porque eso no es del Dios real. Y si un Dios real de las logias blancas hiciera eso, entonces lógicamente se ha mandado una ley principiante y se gana karma duro por estar enseñando esas leyes principiantes. Entonces, acá está, por ejemplo, sí, justamente es Éxodo 29, la consagración de Aarón y de sus hijos. Y encima tanta la logia anticrística que comienzan a echarle sangre en esa consagración sobre las vestiduras hermosas que les costó hacer y todo eso, y los otros se dejan echar sangre sobre las vestiduras.
Si una vestidura blanca le echa sangre, pues ahora, ¿cómo vas a sacar esa sangre? Ya queda manchado, ya no es puro. Entonces ahí se ve claramente la magia negra. Ahora, eso es lo negro. Por ahí te dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Eso es un acto demoníaco, pues. Entonces, por ende, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Dios, ¿para qué quiere estarse falopeando con un montón de esas cosas macabras? Y no necesita de eso, ni los dioses celestiales. Entonces ahí tienes que diferenciar, pues, dónde está la magia negra y dónde está lo que realmente Dios y sus hijos, los dioses, diosas, mandan a hacer en una consagración de un templo. Entonces, por ende, como se fue una falsa tradición, ya veis allí que en la consagración del templo de Jehová, Salomón manda también, de acuerdo, es que ya estaban mal programados desde atrás, a degollar millares de ganados, reces, ovejas y mucho más. Entonces, lógicamente, tanta sangre, ¿para qué? Ahora, si la tierra necesita escoquín, listo. En los camales hay mucha sangre. Esa sangre lleva y entierra en la tierra para que se nutra la tierra. Pero no hay necesidad de actos macabros dentro de iglesias, dentro de altares. Bueno, eso ya lo veremos más profundamente en otro lado. Entonces, en otro tema. Entonces allí vemos ya también ciertas situaciones de estarle programando a la gente dentro con un montón de sangres y apestando todo eso y toda esa cuestión. No sirve, pues, lógicamente. Ahora, ¿cómo quedarían esos altares después de eso? ¿Qué pestilencia sería allí? ¿Y qué epidemias podría salir de esa situación? Eso no lo vas a hacer en una casa de Dios. Y eso claramente nos orienta el maestro Samuel Ambeor, que es legítima magia negra. Ya en otros videos hemos filmado información de ello y hemos compartido. Bien, entonces ahora volviendo a la carne y sangre de Cristo. No vas a estar incentivando dentro de las religiones a que la gente comience a comer carne y sangre. Porque después, dentro de la psiquis de los congregados, le estás mal programando a que de una vez se lo coman, se lo traen, lo maten al sacerdote, la Isis, y de una vez se coman y se beban su propia sangre, porque como la otra es espiritual, divino, pues la persona en su fanatismo y en su ego podría cometer actos terribles. ¿Ve? ¿Y quién programa eso? Los mismos sacerdotes, los mismos ungidos, ungidas, a causa de su propio mal manejo de virtudes, falsa personalidad y obviamente ego, y que han sido mal programados mismos por los mismos egos de los maestros, maestras, la misma falsa personalidad de ellos y el mal manejo de virtudes. Ahora, si un Dios real te dice, anda y come carne y sangre, piensa pues si vas a comer carne y sangre. No te conviene eso porque no eres un caníbal, eres una persona, eres humano. Entonces, después ya de ver todo esto, pues has de hacer y hemos de hacer una transformación total dentro de la entrega de la unción. También eso de estarle diciendo a la gente que mientras entregas un pan y un vino come carne y sangre, le estás mal programando a la gente, a los niños, niñas, a todas las personas mismo. Y eso es un acto demoníaco, satánico, anticrístico. Ahora, nos explica claramente el maestro Lakshmi Daimon. El pan simplemente representa el pan, la praxis de la sabiduría, la praxis de la eliminación del ego, o sea, virtualizarse, adquirir caridad, altruismo, paciencia, diligencia, etc. La práctica de la eliminación de la falsa personalidad y creación de una nueva personalidad de salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. La práctica de una creación de una nueva personalidad también de paciencia, una nueva personalidad de altruismo, de diligencia, etc. La práctica del Dharma, de hacer caridad por la humanidad, eso representa simplemente el pan. Y el vino representa la transmutación de la energía creadora, la creación de un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar, y cristificar esos cuerpos. Eso simplemente representa el vino, que no es vino para estar emborrachando a la gente, sino es simplemente un jugo de uvas frescas que lo puedes dejar de un día para otro. Eso es todo.
Entonces ahora ya entiendes lo que es la carne y sangre de Cristo, que es simplemente simbólico, eso es todo. Y representa la praxis de la virtualización o lo que es la muerte del ego en meditaciones y la práctica pues de toda la sabiduría. Y a su vez el vino, el jugo de uvas frescas, representa simplemente que la transmutación de la energía creadora y la transustancialización, que mientras el sacerdote ungido, ungida, clérigo, capta energías de los mundos superiores de conciencia, plasma átomos en ese pan y en ese néctar de uvas, y allí deposita esos átomos que captó él y a su vez impregna al pan y al vino. Ahora ese pan y vino simplemente son un alimento sagrado transustancializado, que esos átomos van a entrar a tu cuerpo y van a ser tu nueva sangre, tu nueva carne dentro de tu cuerpo. De eso vas a sacar también nuevas vitaminas, minerales, proteínas, y a su vez de eso vas a hacer nueva energía sexual, nuevos espermas, nuevos enseminis, y nuevos óvulos, la dama. Y si esa energía transmutas, obviamente se va cristalizando muchas fuerzas de Dios dentro de la persona. Entonces eso es muy diferente a decirle, ya ven, come carne y sangre que aquí está, y que eso que trajo el ungido, el clérigo, ya eso es carne y sangre sobre el altar. Eso no es que está ahí carne y sangre, están átomos divinos de Dios dentro de ese pan y ese vino, y se transforma en una sustancia espiritual muy sagrada. ¿Ve? Y ahora eso, si lo consumes, entran esos átomos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esos átomos crísticos también dentro del cuerpo, y nos dan aliento y fuerza espiritual. Entonces hacer transformaciones, pues cuando das el pan y el vino, cuando damos a los congregados, diles cuando les das el pan, el net o ten paz o pax, y cuando les das el néctar de uvas, lux. Eso es todo. Net pan, net pax lux. No tienes necesidad de estarle diciendo absolutamente nada más. Entonces eso es diferente, estar diciendo el que come mi carne y el que bebe mi sangre, y luego viene la parte sagrada, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré al tercer día. Dile pues, mejor, el que tome estos átomos sagrados tendrá la vida eterna y yo le resucitaré al tercer día. Sácalo de carne y sangre. A su vez, la otra situación que va con esa parte mismo, y te mal programa eso, es que estás programándole a la gente en que coma el cuerpo de Cristo también, o sea, que coma carne de Cristo también. Y bueno, por allá, por otro lado, no lo sacan, el vino se lo toma solo, el ungido nomás solo. Entonces hagamos esas correcciones en el lenguaje para no estarle mal sellando a la gente magia negra sutil dentro de los cerebros, ni mal programándole a las personas a que vayan a estarse comiendo carne y sangre mismo de gentes, de personas, o de una vez de la gente espiritual. ¿Ve? Ahora, esa transformación pues tiene que ser en toda la liturgia, tanto de primer nivel, segundas, terceras cámaras y etcétera, con valor, con telema. En nombre de Ain Samael Ambeor, Laxmi, Demon Jesucristo, hombre es Cristo Dios, el resurrecto, reencarnados inmortales, alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Y ahora, si la persona está pensando que por hacer esas correcciones ya se va a ir para el infierno, está yéndose contra tal vez el maestro Samael Ambeor, contra Jesucristo, no, simplemente estás comprendiendo estas situaciones y estás aclarando lo que se tiene que aclarar, que tuvo que aclararse desde millares de años atrás. Acordemos que el Maestro Jesús, el Cristo, también estaba caído espiritualmente, tenía ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Eso ya lo dice el Maestro Samael Ambeor, que estaba caído en el libro Misterios Mayores, y luego comienza su proceso también espiritual de 3 montañas y logra su perfección total. ¿Veis?
y ya queda aclarado que sí hizo realmente un acto satánico de pacto de sangre física y carne con sus discípulos, pero eso lo hizo una vez en la vida y no está promocionando a que la gente todos los fines de semana haga aquello. Bien, alabemos a Dios, hermanos y hermanas, y vamos a hacer el Om Masi Padme Hum. Todos. Masi Padme Hum, Om 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 Masi Padme Hum. Hermanos y hermanas, una rotación de las órdenes religare y lógicamente sigamos estudiando el Magnus Opus y cordialmente invitados para que los días Shinul domingo pues llegue a tomar aquellos sagrados átomos crísticos en la Santa Unción públicamente para la conciencia de la humanidad, queridos hermanos y hermanas, en las iglesias gnósticas públicas, en las religares que están al servicio de ti, conciencia y la humanidad, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, porque la Santa Unción hay que seguirla pues practicando por siempre. Tenemos unos 20 soles religares al servicio de ti, conciencia y la humanidad. La Iglesia Gnóstica Cristiana La Llena de la Resurrección, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, Mesoamerican Planeta, que es la capital matriz de la Gnosis Amaliana en la misión solar de la resurrección. A su vez está ubicado allí el Sumo Supremo Santuario en Arcángel Samuel Ambeo, la Catedral del Alma, Lumen de Lumina, el Laxmi Daimon, Ocherushe, la Fortaleza Padre Dios, Yela Shreni, el Tahuantinsuyo Solar, Igneo Jesucristo, y emerge una confederación de órdenes religares que tiene que ver con todo esto también, que orienta a abrir el maestro Samuel Ambeor. Entonces están unas 8 religiones para la humanidad en general, para llegar a las actividades gnostizantes públicas. Igeoms, Ismar Shabedi, Costor Concentración, Telema, la Orden Yod Jebaugel, Umams del Sol, a la Acción Corán, Osirians. La revista Barberos, Misiones del Saber Conscientivo. Y unas actividades también muy especiales para familias, amistades y hogares, como son las Minas de la Prosperidad, lúmenes interfamiliares amistad, lúmenes Rajrani Dármicos, lúmenes santuarios de curación, lúmenes iniciáticos Pistis Azilut, la revista Barbelos, Misiones del Saber Conscientivo. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, hermanos y hermanas, puede libremente sembrar estos soles conscientivos en el país, ciudad, continente que está. Ya sembrados, opciones, usted puede federarlo o confederarlo a la Iglesia Gnóstica Cristiana Samaliana de la Resurrección, esta sede mundial. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otras sedes gnósticas hermanas existentes en el planeta. Hay más de 30 sedes gnósticas internacionales de los discípulos del maestro Samuel Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo, conversada allí. Otra opción, puede representarlo directamente desde su conciencia y ser un nuevo misionero, su patriarca secretario, abad vicario mundial o vicaria, si está en sus misterios menores. Y si está en sus misterios mayores, pues sale como un nuevo maestro, maestra de la Gnosis Samaliana y la Logia Blancas, y como un nuevo misionero, patriarca, secretario, abad. Y expande
una capital de ciudad, provincia, nacional o mundial. La representa. Muy importante, siendo miembro activo, estudiante, o sea usted maestro o maestra que está representando una sede de la resurrección, o iniciado o iniciada, libremente puede ir usted a la gnosis universal existente en el planeta. O sea, a la gnosis de la católica ortodoxa, al saber, inteligencia, conocer de la católica romana, testigos de Jehová, Tao, Yoga, Zen, etc. Y normalmente seguir representando la gnosis samaliana, obviamente. Puede asistir también usted al partido político que quiera, orden, ciencia, arte, filosofía, mística que anhele, y fundar también aquellas más religiones, partidos de política, orden, ciencia, arte, filosofía, mística, etc. Y seguir normalmente representando la gnosis samaliana, las instituciones gnósticas. Está trabajando para la misma fuerza, para la misma energía, el mismo patrón que es Dios, y buscando el desarrollo de la conciencia en la humanidad. Si usted anhela también, pues libremente, hermanos y hermanas, sea usted miembro activo de primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en la misión solar de la resurrección, tenga cargo de obispo, obispa, sacerdote, misionero, misionera, etcétera, o es congregado de primera, segunda, terceras cámaras, etcétera, libremente puede asistir usted a las demás sedes gnósticas existentes, de las guiaturas de iniciados e iniciadas, maestro, maestras, discípulo directo del maestro Samaran Beor, Lakshmi de Monje Jesucristo. Entrar allí a primera, segunda, terceras cámaras, etcétera, tener cargos también de sacerdotes, misioneros, ungidos, ungidas, etcétera, y normalmente seguir participando en primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en la misión solar de la resurrección. Si es que anhela ganarse esos cargos también de sacerdote, ungido, misionero, puede ganarse en la católica ortodoxa, de católica romana, puede asistir a los testigos de Jehová, ser ministro allá también, etcétera, converse allá. Y acá sigue normalmente siendo miembro activo y representando también las sedes de la resurrección. Atentamente, el premonasterio Lakshmi de Monje Ruiser de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Suchertav, instructor. Om sea fuerza, Om sea amor. Paz inverencial, hermanos y hermanas.